En economía, yo no sé si siempre 2 y 2 suman 4, porque de repente, cuando los economistas ya dan por finalizada la crisis, más o menos todo vuelve a la normalidad, aparece una guerra que vuelve a dar otra vez, bueno, pues al traste, ¿no?, con todas las expectativas. Por eso digo que 2 y 2 muchas veces a lo mejor no suman 4. Sino que nos lo cuente Miguel Ángel López Mento, que es nuestro economista habitual. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, pues Javier, buenas noches. Digo bien, ¿no? En economía, 2 y 2 parece que no siempre son 4, ¿no? Sí, fíjate que en estos últimos años la verdad es que no hemos tenido tiempo de aburrirnos, ¿no? En el 2007 tenemos una crisis financiera terrorífica que se produce normalmente una vez cada 100 años, porque son las más duras, ¿no? Una crisis financiera es que de la noche a la mañana nos quedamos sin dinero. Cuando estábamos saliendo ya de la crisis, en 2019 y tal, nos llega la tragedia del COVID, ¿no? Primero la tragedia en el sentido humano, ¿no?, por los miles de muertos que fallecieron, las decenas que han muerto en Medina y comarca. Y cuando parece que salíamos del COVID, nos llega una guerra que parece de otro mundo. Parece que estamos viendo una película de las hazañas bélicas en pleno siglo XXI, que un país grande pues esté masacrando a otro país pequeño. Primero la tragedia humana, que significa una guerra, ¿no?, de los miles de personas muertas y todo esto. Y luego por el tema que nos ocupa, por las repercusiones que tiene la economía, la guerra pero en la economía. Por tanto, como dices, las previsiones no se pueden. Por eso, además conectando con el clima actual, por eso la economía y la bolsa es como el clima, ¿no?, es impredecible y es cambiante. ¿Qué puede ser más perjudicial para el bolsillo, en este caso de los españoles? Bueno, vamos a centrarnos en nuestra zona, de los medinenses y comarcanos. ¿Qué puede afectar más? ¿La pandemia, estos 2 años de pandemia, o lo que está siendo esta invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, son cosas... efectos económicos de nuestro bolsillo. Sí, son cosas distintas. La COVID fue terrorífica, ¿no? Lo que pasa es que el problema del COVID era un problema médico, y entonces la solución vendría cuando se encontraran los medicamentos, ¿no? Y por eso nosotros no, porque en España lo hacemos mucho más tarde, ¿no? Pero el COVID entró en febrero, creo que marzo del 2020, y ya los americanos y otros países pasaron de COVID y empezaron a arrancar porque son así, ¿no? Y fue una repercusión grande. El caso de la guerra, ¿cuál es? El problema de la guerra es como en algunas profesiones, fundamentalmente de la hostelería, ¿no? Por fortuna ha cambiado esto, pero antes de la hostelería se decía, sabemos a qué hora entramos y no sabemos a qué hora salimos, ¿no? La guerra es lo mismo, sabemos qué día, a qué hora, a qué minuto comienzan, pero no sabemos, evidentemente, cuánto puede tardar, cuándo podemos salir, ¿no? Y, evidentemente, no estamos hablando de una guerra con un país pequeñito, estamos hablando de una potencia, estamos conectados también con China, segunda potencia del mundo, y las repercusiones, evidentemente, pueden ser muy graves, ¿no? Pueden ser más graves, a menos que se llegue tarde o temprano a un tipo de arreglo. Porque fíjate que el caso de la guerra, los precios, que es lo que más nos están llamando la atención, ¿no? Está subiendo fuertemente. Primero subió por el COVID los precios, porque recordamos que la economía se estranguló, de repente viene una gran recuperación de la economía y no tenemos productos porque las fábricas han estado cerradas, ¿no? La típica clase de los coches, ¿no?, con los chips. Después nos viene, que lo vamos a tener ahora, en primavera, un problema con el clima, fundamentalmente los productos agrícolas. Ya ves que ha sido un invierno demasiado caluroso, había una sequía terrorífica, y entonces, lógicamente, los productos agrícolas han subido. Cosa que ahora estamos viendo en la primavera, ¿no? Parece que ahora estamos con heladas, con nieve, y puede hacer mucho daño a la agricultura. Y luego nos viene el tema de la guerra, ¿no?, donde estamos hablando de países ricos en materias primas, y, por tanto, las fuertes subidas que están teniendo todos los productos. Por citar un símbolo, ¿no?, en el caso del aceite de girasol, que relacionados con Ucrania. Antes no sabíamos ni dónde estaba Ucrania ni dónde estaban esos, y de repente la acaparar fuertemente. Y sí, evidentemente es peligroso, entre otras cosillas. Primero porque el mundo está globalizado, necesitamos comprar, necesitamos vender. Con la guerra ni vendemos ni compramos a estos países, y ellos tampoco a nosotros, ¿no? El turismo ruso en España es muy bueno, y fundamentalmente, claro, por la subida de los precios. Yo el otro día escuchaba en este caso, pues el representante de los aceiteros, sobre todo de girasol, que nos comentaban que ahora mismo están vendiendo la cosecha anterior, que de momento no tenía que haber ningún problema. Y yo me pregunto, si están vendiendo la cosecha anterior, ¿por qué ha subido el aceite? Cuando lo más normal es cuando toda la venta que tienen se hubiese terminado y ya los productos nuevos sean los que se encareciesen. Bueno, ¿por qué? O, por ejemplo, ahora vas a un supermercado, ¿no? Pues por un ejemplo, y ves un champú. Champú que hace 2 meses valía 2 euros, ahora vale 2,90. Bueno, si este champú lleva aquí
el supermercado 2 meses, o bueno, 2 meses o más. ¿Cómo es posible que suba el precio por la guerra? Sí, se ha juntado un poquito de todo, ¿no? Se ha juntado primero porque el tema del COVID hizo que los productos no llegaran, ¿no? Fíjate que no teníamos ni camioneros, ni teníamos contenedores, no teníamos nada, ¿no? Una parte. Después es verdad que ha subido muy fuerte los impuestos, que el salario mínimo subió muy fuerte. Estos son costes, hay que trasladar a los productos, ¿no? Luego, fíjate, el petróleo se ha disparado. Muchos de estos productos, de una forma u otra, están relacionados con el petróleo. Por otra parte, claro, automáticamente sube el transporte, sube todo. Y luego es verdad que con el aceite, podemos entender el aceite de girasol, ¿no? Que suba porque viene de fuera. Pero el aceite de oliva es un producto, somos productores en España. Hacemos más aceite de lo que gastamos. Porque en España el aceite de oliva todavía no estamos impregnados de aceite de oliva como los italianos, ¿no? Los italianos tenemos las aceitunas, pero los italianos nos enseñaron a hacer un buen aceite de oliva, como los franceses nos enseñaron a hacer el vino. Un blanco, un tinto, un cava es una copia de un francés, ¿no? El único vino español fuera de los mejores del mundo es el Jerez, pero no lo apreciamos en España, ni en Andalucía, ¿no? ¿Y qué pasó? Había una acaparación. Entonces, el aceite de girasol lo entiendo, pero el aceite de oliva, que no hay problema, pero ¿qué pasa? Se ha acaparado y tú, claro, es decir, voy a coger un aceite de oliva de girasol que era 1,20 o 1,30, ahora está a 3 y pico. Dices, joder, por un poco más me cojo un aceite de oliva, ¿no? Y esta fuerte demanda y esta acaparación es lo que ha hecho que estos productos suban, pero es que se ha juntado un montón de circunstancias que ha provocado estas subidas, sí. Vosotros, los economistas, ¿cuándo veis un...? Claro, antes comentabas al principio que es impredecible, ¿no? Saber cuándo va a terminar todo esto, pero ¿se ha marcado alguna mira de decir, bueno, pues a partir de aquí todo va a ser mejoría, o es imposible pensar en ello? Es imposible, ¿sabes por qué? Porque para entender todo esto, ¿qué ha pasado? Mira, cuando cayó el comunismo, entonces muchos países, entre ellos China, hicieron una economía de mercado y por tanto China ha sido, evidentemente, bueno, de ser un país de pobres, de 1,5 millones, vamos, 1.000 millones más de pobres, pues se ha convertido. Los países del este, algunos de ellos, Polonia, etcétera, se han recuperado muy bien. Pero Rusia no, Rusia se quedó atrás y no aplicó una economía de mercado y el comunismo no tiene nada que ofrecer, nada más que pobreza y miseria. Y por lo tanto, ¿qué pasó? Esa gran riqueza que tiene Rusia, que tiene materias primas, ya vemos con el gas, con el petróleo, metales, no pasó a los ciudadanos, como pasa en Venezuela, pasa en otros sitios. Entonces, ¿qué pasó? En vez de crear una economía de mercado, se creó una economía de corrupción, de amiguetes, el caso de los famosos oligarcas, ¿no? Uno de los más conocidos es el dueño de Día, ¿no? Los supermercados. Y entonces, ¿qué pasa? No llega a los ciudadanos. Y por tanto es un país con una gran riqueza, como pasa con Venezuela, pero evidentemente no tienen mentalidad para ello. Y la mejor definición de lo que está en Rusia lo dio el ministro Borrell, vamos, el antiguo ministro Borrell, que ahora es comisionado para afuera, ¿no? Dijo, Rusia es un cuartel y una gasolinera. Es decir, tiene mucha materia prima, pero no tiene economía y evidentemente gasta, la gente no tiene que comer, pero sí gastan en armamento militar, ¿no? Y esto es lo que hace, el problema de Rusia sigue siendo, porque ¿qué pasa? Ahora Putin, ¿qué ha ofrecido? Dice a los rusos, yo no os ofrezco libertades y medios de comunicación, estas cosas, ya los rusos que están acostumbrados, están enjaulados, primero por los zares, después por el Partido Comunista, pues nos da igual, medios de comunicación, democracia, que votemos o no votemos, danos el pan. Pero ¿qué pasa? Que no se recupera la economía y ahora que les ofrece nacionalismos, extenderse por todo el resto del mundo y por tanto todas estas cosillas son las que van a complicar la recuperación. Es verdad que los que nos están viendo que sigue la bolsa y la economía, la guerra se llevan bien, provoca una V, cae fuertemente la bolsa cuando las incertidumbres y después sube muy bien y están subiendo muy bien. Y fundamentalmente los bancos, que son, decíamos, los más sensibles, ¿no? Estos son síntomas de que se piensa que evidentemente en el futuro pues puede ir mejor. Ahora de tiempo, evidentemente no podemos calcular porque estamos hablando de una guerra, primero de un sistema comunista que está acostumbrado a esto, es el mayor fascismo que ha habido en la historia, se cargaron 100 millones con lo que se toma un vaso de agua y lo ven normal esto. Y luego comentamos el Putin, que es un auténtico carnicero, que no es nuevo, personalmente me lo esperaba, y ya comentaba cómo el comunismo se estaba extendiendo por Sudamérica, por Venezuela, por Nicaragua, por Perú, irán a por Chile ahora. Lo indiqué con las elecciones catalanas, que no me acuerdo, que fue en el 2017, como entonces aquí indiqué que había injerencias de Rusia en las elecciones catalanas.
Y me acuerdo que en otro medio de comunicación coincidí con un coronel de no sé qué, y me decía, ¿qué interés tiene Rusia en Cataluña? Le dije, no, con todos los respetos del mundo, usted sabrá mucho de armamentos, de tanques, pero desconoce cómo funcionan las ideologías. Y es verdad, a las pocas semanas apareció el servicio secreto alemán que indicó que Rusia había intentado intervenir en Cataluña en las elecciones. Y luego está el caso de Putin, que no es nuevo. Me acuerdo aquí, coincidí, comentaba de Putin, fue cuando en Rusia unos chechenos habían asaltado un teatro y habían cogido a rehenes, ¿no? Y amenazó con matarles y tal. Y me acuerdo, estuve la semana pasada en Santiago de Compostela y estaba recordando entonces, compañeros de algunos medios de comunicación, coincidimos con un antiguo comandante de inteligencia cubano de origen gallego, ¿no? Y entonces era un momento ideal para la economía, porque Rusia había entrado en devaluación y suspensión de pagos, y esto es bueno para la bolsa y para la economía. Y entonces le pregunté, digo, mira, estoy pensando en hacer unos fondos de inversión en Rusia, ¿cómo ves el tema del teatro? Y me dijo esto, dice, mira, Miguel Ángel, de ahí nos sale un terrorista vivo, ¿eh? Les va a gasear a todos. Digo, hombre, dice, mira, Miguel Ángel, yo fui compañero de Putin en Moscú, en la escuela de servicios de espías, como lo llamen, ¿no? Sé cómo es. Y estamos hablando del año 90 y tantos. Sé cómo es, y de ahí nos sale un terrorista vivo. Ya ves cómo está funcionando, es un auténtico... Lo que llama la atención, que un Putin, un hombre de familia humilde, de repente se ha convertido, según hablan, posiblemente en el más rico del mundo. Hablan como el capital más rico del mundo de ser de familia humilde, y eso... Pues, bueno, ya sabes, antes se decía, soy comunista, me hago comunista porque soy pobre, ¿no? Y dice, ahora me hago comunista para ser rico. Y Putin, ¿qué pasa? Evidentemente, es lo que decimos de Rusia, ¿no? Es decir, así como China, la riqueza va a los ciudadanos, y han conseguido que 800 millones de pobres salgan, en Rusia toda la riqueza que tienen no ha llegado a los ciudadanos, se ha quedado en los oligarcas, en los empresarios y en Putin. Y entonces, evidentemente, es normal, una de las fortunas mayores del mundo. Recordamos que fue director de la KGB no era una broma, la KGB estaba extendido por todo el mundo. En España, donde había una sede de comisiones obreras, una sede del Partido Comunista, estaba la KGB en su época buena, y por tanto sabe cómo hacerlo, es decir, así es durísimo, y por tanto es normal que de repente hay unas riquezas, no llega al pueblo, no llega a los ciudadanos, y ¿qué hace? Pues se enriquecen ellos, claro, se enriquecen ellos. Ahora mismo no hay, como estás comentando, una fecha marcada para empezar la recuperación, solamente nos queda aguantarnos, ¿no?, a los vecinos, y bueno, pues asumir lo que tenemos encima, ir a repostar. Oye, los 20 céntimos que el gobierno va a reducir a los ciudadanos, ¿qué te parece? Bueno, en principio, el problema de España, por eso lo pasamos tan mal, ¿no? Lo pasamos tan mal con la crisis del 2007, por el COVID, porque los demás países, cuando ven un problema, reaccionan con mucha rapidez. Y entonces meten las medidas, por ejemplo, con el COVID, Inglaterra, ¿no?, ayudaba a la hostelería, bajaba los impuestos para comprar la vivienda. Los americanos bajaban a lo bestia los impuestos, los tipos de interés. Y aquí, como en España, tenemos esta mentalidad negacionista, que aquí no hay crisis, según la ministra de Economía, la repercusión en España va a ser mínima, no hacemos nada. ¿Qué pasa después de la crisis más fuerte? Nos llega ahora, ¿no? Los demás países meten medidas, bajan impuestos, en fin, ayudar, y aquí el gobierno dice, estamos hablando de mitad de marzo, ¿no? Para principios de abril metemos estas medidas, ¿no? Y, hombre, ¿y por qué tiene que esperar a abril? Joder, que la gente lo está pasando muy mal. Y se han metido estas medidas a trompicones, y está provocando un fuerte problema, que está bien, ¿eh? Pero como se hace todo aquí en España tan mal, que está provocando que evidentemente que los gasolineros tengan miedo de no poder abrir Semana Santa las gasolineras porque no les llega dinero para comprar los suministros. Y por tanto es a trompicones. Por eso España siempre lo pasamos tan mal, ¿no? Porque es a base de trompicones, de meter las medidas tarde, mal. Pero en fin, es genético en España. ¿Cómo explicas a nuestros espectadores cuando escuchan en las noticias de los diferentes canales de televisión o las emisoras de radio que sube el IPC casi 10 puntos? Significa que los españoles somos un 10% más pobres. Pero ¿cómo se lo explicamos? ¿En qué consiste el IPC? Sí, claro, el IPC es popularmente es el impuesto para los más pobres, ¿no? Porque es la subida de la vida. Es decir, si yo gano 1.000, pero evidentemente el coste de la vida me sube, mi dinero vale menos, porque yo antes con 100 euros compraba X cosas, ¿no? Ahora con 100 euros no me llega a comprar esas X cosas, por tanto mi dinero vale menos.
Automáticamente, como mi dinero vale menos, pues obviamente soy más pobre, porque dices, bueno, tengo unos sueldos enormes, tengo una fortuna enorme, me va a hacer daño también, pero bueno, más lento. Pero a las personas normales y corrientes, con unos sueldos normales y corrientes, claro, su salario cada día vale menos. ¿De qué me sirve que me suban los salarios si me sube el coste de la vida? Si cada vez que voy a comprar un aceite de oliva me cuesta mucho más, por tanto, somos más pobres por las subidas del IPC. Eso por una parte. Y por otra parte, el peligro que hay, que es lo que provocó millones de parados en los 70. En los 70 se fue, por la crisis del petróleo, se fue el IPC, fíjate, ahora estamos al 6 creo, se fue al 25%. Y entonces, ¿qué pasó? Hay un miedo que se traslade las subidas del IPC, no solamente ya a los alimentos, a los productos, ¿no?, sino que se traslade a las pensiones y a los salarios. Y esto sería catastrófico, porque eso el Banco de España ha advertido que no se pase tan rápido la subida del IPC a salarios y a pensiones. ¿Por qué? Porque el IPC con los salarios se retroalimentan, ¿no? Sube el IPC, sube los salarios, sube los salarios, sube el IPC, sube el IPC, sube los salarios. Y por tanto llegaremos un momento en que nos iríamos, que nuestro sueldo no valdría para nada. Automáticamente, ¿qué pasaría? Provocaría millones de puestos de trabajo. Que esto fue lo que nos pasó en los 70 y con Felipe González. Por eso la economía no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de hacerlo bien o hacerlo mal. Felipe González, cuando entra en el 82, tenía muy claro los problemas que tenía España, había que hacer una reconversión industrial, había que meter en mano al alquiler de los pisos y había que meter mano al tema, porque ¿qué se hacía en los 70? Subía la inflación, subía los salarios, subía la inflación. Y eso provocó millones y millones de puestos de trabajo, ¿no? Y con Boyer, que lo hizo muy bien, luego se casó y lo jodió, pero para la política evidentemente fue muy bueno, para la economía fue muy bueno, pues cortó la inflación. Por eso la inflación es ahora el gran peligro, porque entre otras cosas, ¿qué pasa? Que nos pasa en los supermercados, si vas a los supermercados ves que la gente va con poca alegría. Y eso que los supermercados es comida, tenemos que comer todos los días. Yo puedo cambiar de coche, puedo cambiar de camisa, ¿no? O no, pero comer tengo que comer todos los días. Entonces, ¿qué pasa? Sube automáticamente los precios de los productos, la gente se retrae. Antes compraba 1 kilo de pescado, ahora dame medio. Antes compraba arroz, ahora dame medio. Y esto sí, retrae el consumo, las empresas no trabajan. Si las empresas no trabajan, la gente en la calle. Por eso la inflación es el impuesto más terrorífico que puede haber, sí. Estamos a las puertas de Semana Santa. ¿Puede afectar todo esto al turismo? Es decir, que muchas familias, muchas personas digan, mira, pues este año nos quedamos en casa porque tal y como están los precios, casi mejor no vamos de vacaciones o no salimos. Y hay una segunda lectura también. La gente tiene ganas de salir. Después de 2 años parece que vemos un poco ya algo de luz y de repente cuando puedes salir, si te cohibes porque anda mal la economía, ¿no? ¿Qué crees que puede pasar en Semana Santa? En principio tienes razón. Las previsiones para Semana Santa a nivel nacional son muy buenas, las previsiones, ¿eh? Porque efectivamente no solamente llevamos 2 años ya sin Semana Santa, ¿no?, sino que con el tema del COVID, recuerda, el otoño del año pasado, iba a haber una buena aceptación, porque teníamos puentes el 12 de octubre, el 1 de noviembre, diciembre. De repente viene el COVID y se viene todo abajo. Ahora, evidentemente, es una cosa tremenda, ¿no? Las previsiones, por ejemplo, de las cadenas hoteleras, de Riu, de NH Hoteles, Paradores, es que está a tope. La semana pasada estuve en Santiago de Compostela. Los hoteleros tienen, en principio, el 90% de ocupación para Semana Santa. Hombre, es verdad que cuando hablamos de Semana Santa son 3 días o 4, es jueves, viernes y sábado, no es la semana, pero bueno, está a tope. Tuve que buscar unos tren para Santiago para unos familiares y estaban a tope. Por tanto, las previsiones son muy buenas. Ahora bien, ¿qué es lo que puede afectar a unas previsiones buenas? Yo estoy contento porque hace años que no estaba una Semana Santa en Medina y este año pues estaré por aquí, ¿no? No sé las previsiones para que esté León, me imagino que será como todos los sitios, muy buenas, ¿eh? Ahora, ¿qué puede estropear? Primero, que haya un rebote de COVID, ¿eh? Por el momento no se tiene, es verdad que Shanghái está cerrando, ¿no? Pero bueno, los chinos son así, ¿no? Puede haber un problema de clima, esto sí, claro, lo estropearía, porque ahora con el tema de Internet, con la misma rapidez que hacemos una reserva, con la misma rapidez lo anulo. Málaga, que es uno de los centros de Semana Santa, está viendo temporales, ¿no? Estos son lo más inmediato, COVID, y es verdad que los precios todavía son muy buenos en la hostelería, porque la hostelería ha sido, el turismo, el sector que no se ha recuperado por los golpes que ha cerrado. Fíjate que en el otoño del año pasado estábamos cerrando hoteles. Por tanto, los hoteles que han hecho han tenido que bajar precios, ¿no? Y entonces, aunque lo suban algo ahora, todavía están bien. Por tanto, está bien.
Ahora bien, que haya que haya el tiempo y por el momento, si no hay nada raro, el tema de la guerra parece que no nos va a hacer daño, parece, estamos hablando de dentro de 15 días ya, ¿no? O un poquito menos, parece que no hace daño, ¿eh? Por eso la gran preocupación ahora, o tiempo, en las zonas que te pille, claro, o un rebote de COVID que por ahora no lo vemos, sí. Oye, pero vamos, es muy bueno las previsiones para Semana Santa, ¿eh? Bueno, pues nos alegramos por lo menos, sí, ¿no? Sí, Ese optimismo. Oye, hace un par de meses apareció un señor que luchaba contra los bancos. Contra los bancos porque este señor era un jubilado y, hombre, es verdad que cuando vas al banco y te mandan que vayas al cajero a hacer las gestiones, pues a lo mejor una persona de 20 años lo lleva bien. Uno de 40, no tan bien ya, ¿no? Pero uno de 80, pues muchas veces que te manden al cajero y te dejan un poco solo ahí. ¿Todo esto cómo lo ves? ¿Que te parece bien esa marcha atrás de los bancos para apoyar a los clientes o no? Sí, mira, yo comprendo las dos cosas. Comprendo que la banca tiene que cerrar sucursales en las ciudades, en los pueblos, y en los pueblos, y fíjate, no los pueblos, fíjate que están cerrando hasta los bares, porque no hay gente. Y por tanto no puedes tener una sucursal para 3 personas. Segundo, el mundo ha cambiado. Sí, cambió en los 80, por eso se hicieron tantos supermercados cuando aparece el automóvil, cuando se hace privado. Claro, ya podía ir con el automóvil, para bien o para mal, podía. Y ahora el móvil ha cambiado el mundo. Yo en mi móvil tengo mi oficina bancaria, tengo mi periódico, lo ha cambiado todo. ¿Qué pasa? Que ahora lo que hacíamos en una entidad financiera, ahora lo hacemos, primero lo hacemos en los cajeros, luego lo hacemos con el ordenador, pero el ordenador hay que tenerlo, es decir, ahora lo hacemos con el móvil. Y, como me decía una persona además mayor, dice, si yo hace años que no voy a una sucursal, la única forma de ir a un sucursal es para sacar dinero físico. El dinero físico cada día ya no se utiliza menos. Las tarjetas de crédito van posiblemente desaparecer. Ahora estamos en las cuentas digitales, el Bizum, el PayPal. Ahora vas al supermercado a pagar, no vas con la tarjeta, ni vas con dinero, vas con el móvil, ¿eh? Por lo tanto, yo entiendo que no puede haber como antes. ¿Por qué? Porque antes el trabajo era muy administrativo. ¿Por qué así se hacían colas? Ibas a sacar dinero, colas, ibas a ingresar, colas, ibas a hacer una transferencia, colas, ibas a ponerte la cartilla. Esto se acabó todo. Por tanto, es normal que se cierren. Ahora bien, yo comprendo que evidentemente puede crear problemas en los pueblos, a las personas mayores y las que no somos tan mayores también porque desconocemos esto. Por tanto, yo comprendo que es buena la presión. ¿Para qué? No para volver, por ejemplo, en Medina, a la calle Padilla, a llenarla de bancos, pues si los que hay sobran todos, ¿eh? No podemos poner más, ¿eh? Y entonces, ¿qué pasa? Yo comprendo que no es volver otra vez a las sucursales. Ahora, yo comprendo que es queda un vacío. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Los bancos, por estas presiones, pues van a intentar buscar algún tipo de solución. Por ejemplo, en algunos pueblos, para llevar el dinero físico, creo que es el Santander, está utilizando a correos. Igual que lleva una carta, te lleve dinero. En algunas zonas que en el norte de Europa, de España, zona Galicia, por ahí, pues eran las oficinas móviles, ¿no? Iban con autobuses, un autobús preparado para una oficina, cada 2 o 3 días, en fin. Y por eso es buena esta presión, ¿eh? Porque así vas a buscar, pero repito, no para volver atrás, no para llenar la calle de pedida de sucursales y en los pueblos estar 7 horas abiertos en la sucursal para que vaya un jubilado a pasar el rato. Por tanto, las dos cosas yo las comprendo, que la banca corte y que las personas, joder, danos algo. No me acuerdo cómo fue, la Diputación de Valladolid quería poner en los pueblos de Valladolid unos cajeros automáticos que no cobraran y que eran cajeros que lo pudieran utilizar los clientes de cualquier entidad. Porque fíjate, la típica de aquí, Unicaja, está cerrando por todos los sitios, ¿no? Y entonces, ¿ves? Se buscaron unas medidas para tapar ese vacío, pero no para volver atrás, ¿eh? No es para volver ni a meter sucursal por 2 sitios, ni a estar 20 horas ahí para que vaya una persona a poner en la cartilla del día. Por eso me parece bien, sí. Pues hemos dado un buen repaso, ¿no?, a la última hora de la economía. Lo hemos contado de una forma que yo me imagino que los espectadores lo han agradecido por la forma que tienes de expresarte. Miguel Ángel, yo no sé si hay algo más que nos quieras contar que ya tengas encima de la mesa. Bueno, para concluir. En principio, lo que decíamos, ¿no? La situación es la que es. Las expectativas son bastante buenas de la economía, con este paréntesis de la guerra. El hecho de que las bolsas estén comportando bien es una buena. Los que siguen la bolsa verán que se están comportando bien los bancos. O sea, ¿tú ahora mismo animas a invertir en bolsa entonces? Sí, se pueden tomar posiciones, sí, en algunos valores. En fin, me ves algunos valores que están comportando bien ahora, porque son pequeños y les bloquearíamos, pero vamos, están comportando bien, ¿no? Pero vamos, en cuanto a la economía en general, recordamos que cuando hicimos el último programa aquí en octubre, dijimos que necesariamente había que subir los tipos de interés.
y por fortuna se subió los tipos de interés. Primero, decíamos siempre los anglosajones, ¿no? Nueva Zelanda, Australia, al mes de estar aquí lo subió Inglaterra y hace 15 días lo subió Estados Unidos. Esto es bueno, subir los tipos de interés para frenar un poquito la inflación, ¿no? Y entonces es una artillería buena de los bancos centrales. Y esto evidentemente ha provocado que los bancos se comporten mejor en bolsa, primero porque las expectativas son buenas. Por eso, por supuesto, estamos en una guerra, no sabemos qué puede pasar, pero lo normal es que no salgamos mal de todo esto. ¿Sí? Acabas de comentar, desde octubre, a ver si vienen más a menudo, que ya son 6 meses, ¿no?, sin venir por esta casa. Sí, el tiempo pasa deprisa, ¿no? Sí, pasa deprisa y además eres una persona que estás continuamente moviéndote por todo el país, sí, por lo tanto... Sí, porque vamos, mi previsión la vez ya la semana pasada tuve que a Medina, tuve que marchar a Santiago de Compostela, pero bueno, en fin, siempre que puedo pasar una escapada, pero bueno, la verdad es que el tiempo pasa deprisa y cuando decimos, es que decíamos ayer, decíamos ayer, hace 6 meses ya que lo decíamos, ¿no? En fin, aquella frase de Ferrer de León, ¿no? Miguel Ángel, ¿no? muchas gracias por venir. Cuídate. Vale, Javier, es un placer.